Bueno, pues bienvenido a este vídeo anual de cuánto dinero he gastado este año. Quería compartir un poco contigo los números para básicamente enseñarte dos cosas. Primero, cuánto cuesta vivir en Barcelona a los 27 años con mi estilo de vida un poco. Y segundo, compartirte algunos aprendizajes que he tenido yo estos últimos años viviendo por mi cuenta, gastando mi dinero. Entonces nada, te voy a decir literalmente todo el dinero que he gastado este año en diferentes categorías. Empezaremos por los gastos más vitales y luego ya pasaremos a gastos más extraordinarios y viajes y cosas. Empezamos. Los gastos vitales, como podrás imaginar, son todas esas cosas imprescindibles necesarias para seguir vivo, como comer, tener un techo, etc. Y lo primero de todo, la primera categoría que tenemos aquí ya es el habitaje, entre ellos el alquiler, obviamente, poder vivir aquí en Barcelona. Este piso nos cuesta 1.200 euros al mes. El alquiler en Barcelona está complicado, por menos de 1.000 euros casi no se encuentra nada, así que a nosotros nos cuesta unos 600 euros al mes por persona. Eso hace que este año yo he gastado 7.245 euros en alquiler. Y además también hay suministros, obviamente para que aquí lleguen cosas. Suministros que en un total son 1.006 euros por mi parte y 1.006 euros más por parte de mi pareja, o sea, el doble en total. Pero aquí tenemos pues 230 euros de electricidad, 300 de agua, 100 de gas, 266 euros de internet y 100 euros del seguro del piso. Eso hace un total de 8.251 euros con 34 céntimos este año para mantener este piso. Otros gastos vitales, por ejemplo, serían comprar comida y ir, yo que sé, a la frutería, al supermercado. En total han sido 1.755 euros con 73 céntimos este año, y eso Judith también paga su parte del supermercado, o sea, en total sería el doble, pero yo he gastado este dinero. También tenemos la farmacia, muy importante para estar vivo, estar sano, 43 euros con 34 céntimos este año. Y también la moto, porque mi moto es mi vehículo que me permite ir a mi trabajo y con eso ganar dinero para poder pagar todas estas cosas. Y entonces en la moto he gastado 552 euros este año. Esto incluye unos 100 euros de gasolina, la moto consume poco, así que 100 euros para ir a trabajar y hacer mis cosas. Y luego en reparaciones y revisiones que he tenido que hacer y cositas, pues me han salido 452 euros con 95 de la moto. Todos estos gastos, entonces, tanto este piso como las distintas cosas para mantenerme vivo, han costado un total de 10.602 euros con 96 céntimos este año, lo que serían más o menos unos 883 euros con 58 céntimos. Conocer este número está muy bien porque este es básicamente mi coste de mi vida si no hiciera nada más, si tuviera una super crisis y tuviera que mantenerme vivo y poder vivir aquí todavía. Sé que esto me costaría unos 900 euros al mes. Yo tengo que enfocarme en por lo menos siempre poder ingresar 900 euros cada mes. O también lo puedo enfocar de manera que si tengo 9.000 euros ahorrados, significa que puedo estar 10 meses pagando estos 900 euros de los gastos vitales y podría sobrevivir. Entonces me puede dar mucha tranquilidad si consigo tener esos 9.000 euros ahorrados. Sé que tengo como 10 meses de mis gastos vitales cubiertos por si nunca pasara nada. Pasamos ahora a los gastos extraordinarios, básicamente todo ese dinero que queremos gastar porque lo queremos gastar, porque nos apetece, porque nos da felicidad. Y aquí tengo una pequeña ya primera subcategoría que se llama gimnasio. Básicamente mi objetivo de estar mamadísimo pues comporta algunos gastos. El primero de ellos es la membresía del gym, de la cual he pagado 299 euros con 40 céntimos este año. Esto es porque básicamente voy a un gimnasio bastante barato que cuesta 24,95 euros cada mes. Pero hay buenas máquinas, la gente está fuerte, entonces, pues oye, estoy contento. Además aquí también hemos tenido gastos de suplementos, principalmente batidos de proteínas y ocasionalmente algún vitamínico o creatina o alguna cosa así, lo cual han sido un total de 570 euros con 62 céntimos, es decir, casi el doble que la membresía del gym. Un número un poco revelador, ¿no? Yo pensaría que para ponerme fuerte pues hay que ir al gimnasio, pero luego obviamente hay que estar sano, hay que alimentarse bien, la suplementación juega un papel a veces en esto y me he gastado casi el doble de dinero en ello. Esto hace que el cómputo global para este año en cosas de gimnasio han sido 870 euros al año con 2 céntimos, que serían 72 euros con 50 céntimos cada mes. Bastante más que esos 24,95 que yo pensaba de gimnasio. Llegamos a las suscripciones, muy peligrosas, todo ese dinero que pagamos cada mes a diferentes servicios y luego nos llegamos una buena hostia.
En este caso, este año he gastado 757 euros con 16 céntimos en suscripciones. Es mucho dinero, casi 800 euros, pero si te digo la verdad, 60 euros al mes por las suscripciones que pago, tampoco me parece mucho, porque les saco mucho valor. Aquí hay un montón de cosas como, yo qué sé, Netflix, que utilizamos cada noche, Spotify, que utilizo horas cada día, iCloud, el One Password para tener mis contraseñas, mi diario en Day One, mis copias de seguridad en Google One, o sea, tengo muchas cosas aquí y creo que hay bastante valor. Algo que destacaría aquí, por ejemplo, pago 4,50 € cada mes el de YouTube Premium de Portillo, que es un poco, diría, mi youtuber favorito probablemente, y tiene una membresía del canal y es la única que pago, pero como que me gustó mucho y si te gusta Portillo, te la recomiendo, ahí hay buen contenido. Entonces, es mucho dinero en suscripciones, pero creo que le saco valor. Si quieres otro día, en otro vídeo, te cuento exactamente todas las que pago, para qué son, etcétera, etcétera. Vamos a seguir. La siguiente subcategoría le he nombrado cosas que he comprado, básicamente. Y aquí hay ropa, 576 euros con 91 céntimos. Esto es mucho dinero para ser yo y comparado con años anteriores ha crecido un montón. Pero he tenido que renovar cosas como pantalones, como algunos zapatos, me he comprado muchas camisetas de estas del Uniqlo que me gustan mucho, entonces son bastante dinero, es como 48 euros cada mes. Luego tenemos tecnología, pues 318 euros con 31 céntimos, aquí habrá cosas pues como adaptadores, tarjetas SD, un montón de cosas al final que compro porque soy un poco youtuber y estas cosas. Tenemos también libros, 117 euros con 10 céntimos, no está mal, son unos 9 euros al mes en libros si haces la división. Y finalmente, cosas para el piso, poca broma, 650 euros con 66 céntimos. Y aquí hay de todo, organizadores, cajas, si viste, rehice un poco mi estudio y compré más cosas, hemos comprado algún mueble o algún elemento más de decoración. Así que esto sale a un total, esto de cosas que he comprado, 1.662 euros con 98 céntimos este año, unos 138 euros al mes. Con esto tenemos un total de gastos extraordinarios, es decir, el dinero que me gusta gastarme a mí porque sí, de 3.290 euros con 16 céntimos en un año, lo cual salen a unos 274 euros cada mes. Nos falta otra categoría por eso, que se llama ocio, y es básicamente también dinero que me quiero gastar para pasármelo bien, pero eso ya son más como hacer planes y estas cosas. Aquí tenemos comer fuera, 1.744 euros con 46 céntimos, es decir, unos 145 euros cada mes comiendo fuera. Salir a tomar algo o salir de fiesta, los separo un poco del comer, por alimentarme. Aquí fueron únicamente 158 euros con 61 céntimos, es decir, como 13 euros al mes. No soy una persona que salga mucho a tomar cosas ni mucho de fiesta, como puedes ver. Luego tenemos entradas para ir al cine, al teatro, a conciertos. Aquí ha habido 210 euros con 20 céntimos, lo cual salen a unos 17 euros al mes. Sinceramente creo que he gastado más dinero en entradas a conciertos y así, pero como hay veces que se lo regalo a alguien, no lo computo como que me he comprado una entrada, sino lo computo como me he gastado este dinero haciendo un regalo, o me lo regalan a mí, entonces no aparece aquí. En fin, me gusta mucho ir, por ejemplo, a conciertos y creo que gasto más dinero aquí. Excursión, que básicamente es, creo que la gasolina y lo que cuestan los bocadillos, pues eso sale a 129 euros con 75 este año. Y luego finalmente viajar, esta creo que es la categoría más grande de esta lista, aparte del alquiler obviamente, que son 1.912 euros con 69 céntimos. Obviamente aquí ha habido 2 o 3 viajes que son los que han causado todo este dinero, como por ejemplo fuimos pues a Tenerife unos días en mayo, ahí gastamos dinero, hicimos un road trip también por los Pirineos este verano, ahí gastamos bastante dinero, pero en general creo que es algo que hemos disfrutado un montón, hemos estado con gente, hemos visto cosas nuevas, entonces es dinero bien gastado, creo, me ha dado más felicidad que esos 1.900 euros que ha costado, diría yo. Esto hace un total en gastos de ocio, básicamente en hacer planes, de 4.155,71 euros, lo que serían unos 346 euros al mes. Nos queda una gran categoría antes de llegar al cómputo total. Primero aquí tenemos regalos, antes te decía que hay cosas que he hecho que han computado como regalos básicamente. En regalos este año he gastado 867 euros con 68 céntimos. Si te soy sincero, todavía caerá algo más, creo, porque no he terminado el año, ahora mismo que estoy grabando el vídeo. Pero bueno, esto sale un total de 72 euros al mes en regalos. Y luego hay una línea que se llama otros, que es básicamente pues gastos que no sabía dónde poner, o me daba pereza, o no sé qué pasó exactamente. Pero que hay 636 euros con 51 para este año. Creo que es muy positivo únicamente tener 630 euros,
que no los tengo bien localizados, que todo el demás dinero que he gastado, sé en qué se ha ido, durante el año lo he ido contabilizando bien y gracias a esto, ¿no? Pues tengo la visibilidad y puedo entender cuánto cuesta mi vida. Lo que te decía, con 900 euros puedo vivir, mantener mi vida. Para gastarme cosas cada mes necesitaría 270 euros más. Para llevar mi tren de vida de ocio, de quedar con gente, ir a sitios y comer fuera, pues son 350 euros más al mes. Y todo esto, si lo sumo y si buscamos el número final de dinero que he gastado este año, pues me lleva un total de 19.553 euros con un céntimo, lo cual me da un nivel de gasto de 1.629 euros con 42 cada mes. Esto es lo que ha costado mi vida este año y esto es lo que espero haber ingresado, si no significará que he estado pues utilizando mis ahorros para pagar ciertas cosas de aquí que no me gustaría a mi edad, a los 27 años, estar ahorrando justamente. Pero creo que la gran lección un poco, ¿no? A lo mejor de este vídeo es tener este nivel de visibilidad es increíble para tomar decisiones en cuanto a cuánto dinero tengo que ganar, cuánto dinero quiero ahorrar, cuánto dinero quiero dedicar cada mes a ciertas cosas. A lo mejor pago demasiadas suscripciones. Creo que si conseguimos tener este nivel de visibilidad, te puedes situar como en el, no sé, en el top 10% de personas en el mundo con una buena salud con su propio dinero. Hay mucha gente que no sabe ni cuándo gana dinero, ni cuándo lo gasta, que seguramente su relación con el dinero no es muy positiva. Y esto, por lo menos, el primer momento puede chocarte, como ver yo que gasto un montón de dinero en batidos de proteína, pero luego esto te hace pues familiarizarte y empezar a tomar a lo mejor buenas decisiones. En unos días voy a subir un vídeo donde voy a explicarte, ¿no? Pues cómo planifico el año para gastar dinero en lo que quiero, cómo hago un Excel para llevar todo este dinero un poco controlado. Entonces te animaría a que te suscribieras para no perderte ese vídeo justamente. Y si quieres aprender algún concepto más de finanzas personales, puedes dejarlo en los comentarios y a lo mejor podemos un día hablar más de eso. Te cuento mi experiencia, cómo lo hago yo. Mientras tanto, aquí hay un vídeo que el algoritmo piensa que te puede gustar, entonces puedes ir a ver este vídeo a lo mejor. Y si no, puedes suscribirte y no perderte este y futuros vídeos. ¡Adeu!